Euradio vous présente Histoire à 360 degrés, de l'Amérique latine à l'Europe. Historias 360 grados, desde América Latina hasta Europa, con Esteban Nigro. Esteban Nigro. A comienzos del siglo XX, viajar entre América y Europa demandaba 30 días de barco. Sin embargo, por entonces se rumoreaba con gran expectativa de un nuevo invento, que se desplazaba ya no como los peces, sino como las aves y podía cubrir esa distancia en tan solo 3 días. Bien entrado ya en el siglo XXI, podríamos arriesgar que ese nuevo invento era el avión, pero no. No sería hasta 1939 cuando se inauguraran los vuelos regulares transoceánicos para pasajeros. ¿De qué medio de transporte hablamos, entonces? Desde finales del siglo XVIII, el hombre que siempre había soñado con volar buscó la solución a este problema diseñando una aeronave que fuera más liviana que el aire. Para ello debía conseguir un gas o mezcla de gases de densidad menor al aire, conseguir contenerlo de alguna forma y adicionarle un canasto en el cual uno pudiera subirse. Esto llevó a la invención del globo aerostático y a los hermanos Montgolfier a ser famosos, siendo los primeros en hacer una demostración pública del invento. Pero pronto el ser humano quiso más. El problema del globo era que no se le podía dirigir hacia donde uno quisiera, siempre estaba a la merced del viento. Con la llegada de la máquina de vapor, rápidamente el francés Henri Giffard se le ocurrió agregarle una hélice al globo aerostático, y en 1852 despegó de París y recorrió 27 kilómetros en la dirección que se le antojó. El francés acababa de inventar un dirigible y pronto despertó una revolución en la forma de trasladarse. Es por ello que la primera aerolínea del mundo no fue de aviones, sino de dirigibles o zeppelines, como se los llamaba también gracias al conde alemán Ferdinand von Zeppelin, gran propulsor de este nuevo medio de transporte. Con estructura metálica y forma de habano, los modelos de dirigibles más exitosos poseían hasta 16 grandes bolsones internos llenos de un gas que le daban sustentación en el aire. La propulsión la proveían 6 grandes motores que con sus hélices podían dar una autonomía de vuelo de hasta 10.000 kilómetros. Tan exitosos eran que al comenzar la Primera Guerra Mundial se los utilizó como bombarderos y observadores de estrategias de avance enemiga, ya que podían estar por días suspendidos en el aire sin moverse. Afortunadamente para la historia de los zeppelines, terminada la guerra llegaron usos más felices. El dirigible más famoso que la historia recuerde fue el alemán Graf Zeppelin, que en 1929 dio la vuelta al mundo en tan solo 22 días. La industria de transporte aéreo de pasajeros iba en ascenso y Alemania lideraba el mercado con los 2 mayores dirigibles que existían, el mencionado Graf Zeppelin y el Hindenburg, que llegó a tener una capacidad de 72 pasajeros. Pero los dirigibles tenían un talón de Aquiles. Existían 2 gases comercialmente redituables con los que podían llenarse, helio o hidrógeno. Desde los comienzos de su fabricación se sabía que el primero era mucho más seguro al no ser inflamable. Sin embargo, por aquellos años el único productor mundial de helio era Estados Unidos y por una cuestión estratégica no lo vendía a otros países. Fue así que Alemania basó toda su industria en dirigibles que se llenaban con el altamente inflamable hidrógeno, tomando los máximos recaudos de seguridad. Pero en 1937, el Hindenburg, momentos antes de aterrizar en una visita a tierras estadounidenses, comenzó a tener una pérdida de hidrógeno y ardió enteramente en tan solo 40 segundos. A la trágica noticia de la muerte de 37 pasajeros, que rápidamente recorrió el mundo, se le sumó pronto el anuncio de que la aerolínea de aviones Pan Am comenzaría con sus vuelos comerciales, transoceánicos, y los dirigibles cayeron lentamente en desuso.
Euradio vous a présenté Histoire à 360 degrés. Historias 360 grados. Desde América Latina hasta Europa. À retrouver dès maintenant sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.